El milagro del último turno. Era las 11:47 de la noche cuando el teléfono de emergencias del Hospital San Rafael comenzó a sonar con una desesperación que helaba la sangre. Al otro lado de la línea, una voz quebrada por el llanto anunciaba lo impensable. Un accidente de tránsito había dejado a una familia entera al borde de la muerte, y solo quedaban 13 minutos para que el único cirujano cardiovascular de guardia terminara su turno de 36 horas consecutivas. El doctor Miguel Herrera había visto morir a más pacientes esa semana que en todo el mes anterior. Sus manos temblaban de agotamiento, su vista se nublaba por la falta de sueño, y su corazón llevaba el peso de cada vida que no pudo salvar. Cuando recibió esa llamada, algo dentro de él se quebró. «No puedo más», murmuró mientras se quitaba los guantes quirúrgicos por última vez esa noche. Pero en el momento exacto en que se dirigía hacia la puerta de salida, escuchó algo que cambiaría no solo esa noche, sino el resto de su vida. Era el llanto de un niño de apenas 5 años, preguntando por qué su papá no despertaba. Ese llanto atravesó las paredes del hospital como una flecha directa al alma del doctor, quien se detuvo en seco, con lágrimas corriendo por sus mejillas cansadas. Lo que estaba a punto de suceder en el quirófano número 3 del Hospital San Rafael esa madrugada desafiaría toda lógica médica conocida. Una cirugía que normalmente requiere un equipo de 8 especialistas sería realizada por un solo hombre guiado por una fuerza que trascendía toda comprensión humana. Esta es la historia real de cómo Dios utiliza nuestras manos cansadas para obrar milagros cuando menos lo esperamos, y como un versículo bíblico susurrado en la oscuridad se convirtió en la diferencia entre la vida y la muerte para una familia completa. Hermanos y hermanas en la fe, bienvenidos una vez más a Cuando Dios habla, ese espacio sagrado donde las historias contemporáneas se entrelazan con la palabra eterna de nuestro Señor. Soy tu servidor en Cristo, y hoy quiero compartir contigo un testimonio que sacudirá cada fibra de tu ser y fortalecerá tu fe de manera extraordinaria. La historia que escucharás en los próximos minutos no es ficción. Es el testimonio real de cómo Dios obra en medio de la desesperanza, cómo sus manos guían las nuestras cuando creemos que ya no tenemos fuerzas para continuar. Es la prueba viviente de que cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad amenaza con vencernos, ahí es precisamente donde la luz divina brilla con mayor intensidad. Antes de sumergirnos en esta experiencia transformadora, quiero pedirte que te tomes un momento para suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Cada suscripción es una semilla de fe que plantamos juntos en este jardín digital donde Dios habla a corazones sedientos de su palabra. Dale clic a esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas estos testimonios que pueden cambiar tu vida. Si esta historia toca tu corazón de alguna manera especial, no olvides dejar tu me gusta, es tu forma de decir amén a lo que Dios está haciendo a través de estos testimonios. Y en los comentarios, compártenos desde qué país y ciudad nos estás acompañando. Quiero saber dónde está esparcida nuestra familia en la fe, porque cada lugar desde donde nos escuchas es territorio sagrado donde Dios está obrando. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre los milagros de Dios en nuestros tiempos. La noche más larga. El Hospital San Rafael se alzaba contra el cielo nocturno de Ciudad de México como un faro de esperanza en medio de la tormenta urbana. Sus ventanas iluminadas contaban historias silenciosas de vidas que pendían de un hilo, de familias que oraban en salas de espera, de médicos que luchaban contra la muerte con la misma intensidad que David enfrentó a Goliat. Era en este escenario donde el doctor Miguel Herrera había dedicado los últimos 15 años de su vida, convirtiendo cada cirugía en una batalla épica entre la vida y la muerte. Esa noche del 23 de octubre, Miguel llevaba trabajando 36 horas consecutivas. Su rostro reflejaba el agotamiento de quien ha visto demasiado dolor en muy poco tiempo. Durante esa semana infernal, había perdido a 4 pacientes. Una abuela de 70 años víctima de un infarto masivo, un joven de 22 años en un accidente motociclístico, una madre de familia con complicaciones posparto y un niño de 12 años con una cardiopatía congénita. Cada pérdida había dejado una cicatriz invisible en su alma, y ahora sentía que su fe se tambalea como un edificio en un terremoto. «Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito?», había murmurado Miguel esa tarde mientras se lavaba las manos después de dar la noticia más devastadora a una familia. Las palabras se perdieron entre el sonido del agua corriente y el eco de los pasillos hospitalarios, pero su corazón las gritaba con una desesperación que solo conocen aquellos que han tocado el límite de sus fuerzas humanas. La llamada llegó exactamente a las 11:47 de la noche. La voz temblorosa de la operadora de emergencias describía un accidente múltiple en la autopista México-Puebla. Una familia de 5 miembros viajaba de regreso de una reunión familiar cuando un tráiler perdió el control debido a la lluvia torrencial. El impacto había sido devastador. El padre,
ingeniero de 38 años llamado Roberto Mendoza, presentaba trauma torácico severo con posible ruptura aórtica. La madre, Elena, tenía múltiples fracturas y hemorragia interna. Los 3 niños, de 5, 8 y 12 años, estaban en estado crítico. Miguel escuchó los detalles médicos con esa frialdad profesional que había desarrollado a lo largo de los años, pero cuando mencionaron que el niño de 5 años preguntaba constantemente por qué su papá no le respondía, algo se quebró en su interior. Había algo en esa descripción que le recordó a su propio hijo, quien tenía la misma edad y esa misma inocencia que cree que papá puede arreglar cualquier cosa. «Doctor, necesitamos que evalúe si pueden ser trasladados aquí o si debemos derivarlos a otro hospital», explicó la coordinadora de emergencias. «El problema es que usted es el único cardiovascular de guardia en toda la zona metropolitana esta noche. Los demás están en cirugías de emergencia o no pueden llegar debido a las condiciones climáticas». Miguel sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sus manos temblaban no solo por el cansancio, sino por la magnitud de lo que se le estaba pidiendo. 5 vidas dependían de una decisión que tenía que tomar en ese momento, y él se sentía más vacío que nunca. «¿Cómo puedo salvar a otros cuando siento que yo mismo me estoy ahogando?», pensó mientras observaba sus manos, esas mismas manos que habían sostenido corazones latientes y que ahora parecían incapaces de sostener ni siquiera su propia fe. 8. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela, una mujer de fe inquebrantable que le había enseñado a orar desde pequeño. «Mijito, cuando te sientas más pequeño que un grano de mostaza, recuerda que hasta ese granito puede mover montañas y tiene fe». Esas palabras resonaron en su mente como campanas de esperanza en medio de la tormenta de dudas que la azotaba. Cerró los ojos por un momento y susurró una oración desesperada. «Padre Celestial, ya no tengo fuerzas propias. Si quieres que salve a esta familia, tendrás que actuar a través de mí, porque yo solo no puedo». Era una oración nacida de la desesperación, pero también de una fe que, aunque pequeña, aún ardía como una llama que se niega a extinguirse. Sin saber que estaba a punto de ser testigo del poder divino obrando de manera extraordinaria, Miguel tomó el teléfono y pronunció las palabras que cambiarían todo. «Tráiganlos inmediatamente. Los estaremos esperando». Era las 11:52 de la noche, y acababa de comenzar la noche más extraordinaria de su carrera médica y de su vida espiritual. La familia Mendoza. La ambulancia atravesó las calles de la ciudad como un meteoro de esperanza cortando la oscuridad de la madrugada. En su interior, la familia Mendoza luchaba entre la vida y la muerte mientras los paramédicos trabajaban incansablemente para mantenerlos estables durante el traslado. Roberto Mendoza, el padre de familia, era un hombre que había dedicado su vida a construir puentes como ingeniero civil, pero esa noche mismo necesitaba un puente entre este mundo y la eternidad. Elena Mendoza, su esposa de 35 años, había sido maestra de educación primaria durante 12 años. Sus manos, que tantas veces habían guiado a niños en su aprendizaje, ahora yacían inmóviles sobre su pecho herido. En su bolso, los paramédicos encontraron una Biblia pequeña, gastada por el uso constante, con páginas marcadas y versículos subrayados que hablaban de la provisión divina y la protección de Dios sobre las familias. Era evidente que esta mujer había vivido su fe de manera profunda y auténtica. Los niños presentaban un panorama desgarrador pero milagroso a la vez. Santiago, de 12 años, el mayor de los hermanos, había protegido instintivamente a sus hermanos menores durante el impacto, resultando con traumatismo craneal leve pero consciente. Sofía, de 8 años, tenía fracturas múltiples pero sus signos vitales se mantenían estables. Sin embargo, era el pequeño Mateo, de apenas 5 años, quien más preocupaba a los médicos. Presentaba hemorragia interna y sus constantes preguntas sobre por qué papá no le respondía desgarraban el corazón de todos los presentes. ¿Mi papá está durmiendo?, preguntaba Mateo con esa inocencia que solo poseen los niños, mientras los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarlo. Mami siempre dice que cuando oramos, Jesús nos escucha. ¿Por qué no responde papá cuando le hablo? Sus palabras eran como flechas directas al alma de todos los que las escuchaban, recordándoles que detrás de cada emergencia médica hay una historia humana, una familia con sueños, esperanzas y una fe que está siendo puesta a prueba. Durante el trayecto al hospital, uno de los paramédicos, un hombre llamado Carlos que llevaba 15 años en el servicio de emergencias, no pudo evitar emocionarse al escuchar las oraciones susurradas del niño de 12 años. «Jesús, tú que calmaste la tormenta en el mar, por favor calma esta tormenta en mi familia», oraba Santiago con una fe que contrastaba dramáticamente con la gravedad de la situación. Era como si Dios estuviera preparando el escenario para algo extraordinario.
La historia de los Mendoza no era diferente a la de millones de familias. Roberto trabajaba largas jornadas para proporcionar a su familia una vida digna. Elena equilibraba magistralmente su carrera y su rol como madre, y los 3 niños crecían en un hogar donde la fe en Dios era el fundamento sobre el cual se construía cada día. Habían salido esa tarde de la casa de los abuelos después de celebrar el cumpleaños número 70 de la abuela paterna, con el corazón lleno de alegría y planes para el futuro. Papá me prometió que el sábado íbamos a ir al parque a jugar fútbol. Lloraba Mateo mientras los médicos lo revisaban. ¿Todavía podremos ir? ¿Verdad que sí? Sus preguntas inocentes se clavaban como espinas en el corazón de todos los presentes, recordándoles que la vida puede cambiar en un instante, que los planes humanos son frágiles como el cristal, pero que la esperanza en Dios puede sostenernos incluso cuando todo parece desmoronarse. Elena, a pesar de su estado semiconsciente, murmuraba versículos bíblicos que había memorizado a lo largo de años de estudio de la palabra. «El Señor es mi pastor, nada me faltará», susurraba con voz apenas audible, como si su espíritu estuviera aferrándose a las promesas divinas incluso cuando su cuerpo luchaba por sobrevivir. Era una demostración poderosa de cómo la fe arraigada se convierte en el ancla del alma durante las tormentas más violentas de la vida. Roberto, aunque inconsciente, llevaba en su billetera una tarjeta gastada con el versículo de Josué 12 y 15. «Yo y mi casa serviremos al Señor». Era evidente que esta familia había tomado esa decisión mucho antes del accidente, y ahora esa declaración de fe estaba siendo puesta a prueba en el crisol más intenso que la vida puede ofrecer. Mientras la ambulancia se acercaba al Hospital San Rafael, las sirenas no solo anunciaban una emergencia médica, sino que proclamaban la llegada de una familia cuya fe estaba a punto de encontrarse con el poder milagroso de Dios obrando a través de las manos cansadas pero dispuestas de un cirujano que había decidido confiar en algo más grande que sus propias fuerzas limitadas. El encuentro divino. A las 12:15 de la noche, las puertas automáticas del área de emergencia se abrieron como cortinas revelando el escenario donde Dios escribiría uno de sus milagros más extraordinarios. Miguel esperaba junto a su equipo de enfermeras. Pero cuando vio llegar a la familia Mendoza en esas camillas, algo sobrenatural comenzó a suceder en su interior. Era como si una fuerza invisible estuviera llenando cada célula de su cuerpo cansado con una energía que no provenía de fuentes terrenales. El primer encuentro visual con Roberto Mendoza fue devastador. Los monitores mostraban un panorama crítico: presión arterial peligrosamente baja, ritmo cardíaco irregular y signos evidentes de hemorragia interna masiva. Según todos los protocolos médicos conocidos, este hombre tenía menos del 10% de probabilidades de sobrevivir a una cirugía en esas condiciones. Sin embargo, Miguel sintió una paz inexplicable invadiendo su ser, como si una voz silenciosa le asegurara que esta noche sería diferente. Mientras examinaba rápidamente a cada miembro de la familia, Miguel escuchó la voz quebrada del pequeño Mateo. «Doctor, ¿usted puede arreglar a mi papá como Jesús arreglaba a la gente enferma?» La pregunta del niño fue como un rayo de luz divina atravesando las tinieblas de la duda. En ese momento, Miguel recordó las palabras de Jesús en Mateo 7 y 26. «Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible». La evaluación médica confirmó los peores temores. Roberto necesitaba una cirugía cardiovascular de emergencia que normalmente requería un equipo de 8 especialistas y al menos 6 horas de operación. Elena tenía hemorragias internas múltiples que demandaban cirugía abdominal inmediata. Los niños, aunque mejor estado, requerían atención especializada simultánea. Era humanamente imposible atender a todos con los recursos disponibles esa madrugada. Fue entonces cuando Miguel experimentó algo que marcaría su vida para siempre. Mientras se encontraba en el dilema más grande de su carrera profesional, sintió una presencia tangible a su lado, como si alguien invisible hubiera puesto una mano sobre su hombro. No era imaginación ni el producto del agotamiento. Era una realidad espiritual tan poderosa que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. «Señor, necesito un milagro», susurró Miguel mientras observaba a la familia destruida frente a él. En ese momento, recordó vívidamente el pasaje de 2 Corintios 12, 9, donde Pablo habla de cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Comprendió que su agotamiento y su sensación de impotencia no eran obstáculos para Dios, sino el escenario perfecto para que la gloria divina se manifestara de manera indiscutible. De manera inexplicable, Miguel comenzó a experimentar una claridad mental que no había sentido en años. Sus manos dejaron de temblar, su visión se agudizó, y su mente comenzó a procesar información médica compleja con una velocidad y precisión que sobrepasaba cualquier explicación científica. Era como si el gran médico estuviera guiando cada uno de sus pensamientos y movimientos.
Las enfermeras que habían trabajado con Miguel durante años notaron inmediatamente el cambio. «Doctor, hay algo diferente en usted esta noche», comentó María, la enfermera jefa, mientras preparaban los quirófanos. Sus ojos brillan de una manera especial, como si tuviera una seguridad que viene de más allá de la medicina. Ella tenía razón. Miguel había dejado de confiar únicamente en sus habilidades médicas y había comenzado a operar en una dimensión donde lo sobrenatural se fusiona con lo natural. Mientras organizaba la estrategia quirúrgica más compleja de su carrera, Miguel escuchó a Elena murmurar desde su camilla: «Confío en ti, Señor, tú eres el médico de médicos». Esas palabras fueron como un bálsamo celestial que selló la determinación del cirujano. Comprendió que no estaba solo en esa batalla. Tenía al lado al mismo Dios que había resucitado a Lázaro, que había sanado a los ciegos y había hecho caminar a los paralíticos. A las 12:45 de la noche, Miguel tomó la decisión más arriesgada de su vida profesional. Operaría simultáneamente a toda la familia con la ayuda de solo 3 enfermeras y la guía del Espíritu Santo. Era una locura desde cualquier perspectiva médica, pero había aprendido que cuando Dios llama, los imposibles se convierten en inevitables. Se dirigió hacia los quirófanos sabiendo que estaba a punto de ser testigo de cómo el poder divino puede obrar a través de manos humanas consagradas. Manos guiadas por el cielo. El quirófano número 3 del Hospital San Rafael se transformó esa madrugada en un santuario donde lo médico y lo milagroso se fusionaron de manera extraordinaria. Miguel había decidido comenzar con Roberto, cuyo estado era el más crítico, mientras las enfermeras estabilizaban simultáneamente a los demás miembros de la familia en quirófanos adyacentes. Cuando hizo la primera incisión, sus manos se movían con una precisión que desafiaba toda lógica, como si fueran guiadas por una sabiduría que trascendía años de entrenamiento médico. Lo que Miguel descubrió al abrir el pecho de Roberto debería haber sido una sentencia de muerte inmediata. La aorta principal tenía una ruptura de 8 centímetros, el corazón presentaba múltiples laceraciones y había perdido más del 60% de su volumen sanguíneo. Según todos los manuales médicos, era imposible que este hombre siguiera con vida. Sin embargo, ahí estaba su corazón, latiendo con una determinación que parecía desafiar las leyes de la biología. «Doctor, los signos vitales se están estabilizando de manera inexplicable», anunció la enfermera María con asombro en su voz. Los monitores mostraban una mejoría gradual pero constante que no tenía explicación científica. Era como si una fuerza invisible estuviera sosteniendo la vida de Roberto mientras Miguel trabajaba en reparar los daños. En ese momento, el cirujano recordó el Salmo 139, 14. «Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras». Mientras suturaba la aorta principal con una destreza que él mismo no reconocía como propia, Miguel comenzó a orar en voz baja. «Señor Jesús, tú que tocaste y sanaste, usa estas manos para tu gloria». Inmediatamente sintió una calidez sobrenatural recorriendo sus brazos, como si corrientes de poder divino fluyeran desde sus hombros hasta la punta de sus dedos. Las suturas se colocaban con una perfección matemática que asombraba incluso a las enfermeras experimentadas. Después de 3 horas de cirugía en Roberto, Miguel se dirigió hacia el quirófano donde esperaba Elena. Su estado había empeorado. Hemorragia interna severa, presión arterial en caída libre y signos de shock hipovolémico. Cualquier cirujano en condiciones normales habría necesitado al menos 2 horas de descanso entre operaciones tan complejas, pero Miguel sentía una energía renovada que no provenía de fuentes humanas. Al abrir el abdomen de Elena, Miguel encontró múltiples laceraciones en el hígado, el bazo desgarrado y hemorragias en varios órganos internos. Era un escenario quirúrgico que normalmente requería un equipo de 5 cirujanos especializados. Sin embargo, sus manos se movían con una velocidad y precisión sobrenaturales, como si cada movimiento hubiera sido coreografiado por el cielo desde antes de la fundación del mundo. «Nunca había visto algo así en 30 años de carrera», murmuró la enfermera Carmen mientras observaba cómo Miguel realizaba procedimientos quirúrgicos complejos con una facilidad que desafiaba toda comprensión. Es como si el doctor tuviera ojos en las manos y supiera exactamente dónde tocar sin siquiera mirar. Era una descripción más acertada de lo que ella podía imaginar. Miguel estaba operando bajo una guía divina que le permitía ver más allá de lo físico. Durante la cirugía de Elena, Miguel escuchó claramente una voz en su espíritu que le decía: «Ella vivirá para enseñar a muchos niños sobre mi amor». Era una profecía que se cumpliría años después, cuando Elena regresara a las aulas no solo como maestra, sino como testimonio viviente del poder de Dios para sanar y restaurar. En ese momento, Miguel supo con certeza absoluta que esta mujer sobreviviría para cumplir el propósito divino en su vida.
Las siguientes 4 horas transcurrieron como en una dimensión temporal diferente. Miguel operó sucesivamente a los 3 niños, cada cirugía más compleja que la anterior, pero con resultados que desafiaban toda explicación médica. Mateo, el pequeño de 5 años, tenía hemorragias internas que se detuvieron misteriosamente durante la operación. Sofía presentaba fracturas que sanaron con una velocidad inexplicable. Santiago recuperó la función neurológica completamente durante la cirugía cerebral. Cuando Miguel terminó la última sutura en el pequeño Mateo, eran las 8:30 de la mañana. Había operado durante 8 horas consecutivas después de 36 horas sin dormir, realizando 5 cirugías mayores que normalmente habrían requerido un mes de programación y equipos especializados. Mientras se quitaba los guantes quirúrgicos, sus piernas flaquearon por primera vez en toda la noche, pero su corazón estaba lleno de una gratitud indescriptible. Sabía que había sido testigo e instrumento de poder milagroso de Dios obrando en el siglo XXI. El despertar del milagro. Los primeros rayos del amanecer se filtraban tímidamente por las ventanas de la unidad de cuidados intensivos cuando comenzó a manifestarse lo que los médicos llamarían después la recuperación más extraordinaria en la historia del hospital. Roberto Mendoza abrió los ojos exactamente a las 9:15 de la mañana, apenas 8 horas después de una cirugía que debería haberlo mantenido inconsciente por varios días. Sus primeras palabras fueron, «¿Dónde están mis hijos?», pronunciadas con una claridad que dejó atónito al personal médico. Miguel, quien había permanecido junto a las camas de sus pacientes durante toda la madrugada a pesar de su agotamiento extremo, fue testigo de cómo Roberto movía sus manos sin ninguna dificultad, respiraba sin asistencia mecánica y mostraba signos neurológicos completamente normales. Los estudios cardíacos postoperatorios revelaban un corazón que funcionaba como si nunca hubiera sufrido trauma alguno. Era médicamente imposible, pero espiritualmente inevitable. Elena despertó 30 minutos después que su esposo, y lo primero que hizo fue comenzar a entonar suavemente el himno «Cuán grande es Él», con una voz que, aunque débil, resonaba con una fe inquebrantable. Las enfermeras que la rodeaban sintieron una presencia sobrenatural llenando la habitación, como si ángeles invisibles hubieran descendido para celebrar junto con esta familia que había sido literalmente arrebatada de las garras de la muerte. Los niños despertaron en secuencia, como si hubiera sido orquestado por una sinfonía celestial. Santiago abrió los ojos recitando de memoria Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Sofía comenzó a cantar «Cristo me ama» con una alegría que contrastaba dramáticamente con la gravedad de sus heridas apenas unas horas antes. Pero fue el despertar del pequeño Mateo lo que quebrantó completamente el corazón de Miguel. «¡Doctor Miguel!», gritó Mateo con una sonrisa que iluminó toda la unidad de cuidados intensivos. «Jesús me dijo en mis sueños que usted tiene manos como las suyas». El niño extendió sus pequeños brazos hacia el cirujano, quien no pudo contener las lágrimas al abrazar a este pequeño que había estado al borde de la muerte. En ese momento, Miguel comprendió que había sido elegido por Dios para ser instrumento de un milagro que trasciende toda explicación médica. La noticia del milagro del Hospital San Rafael comenzó a extenderse como fuego en terreno seco. Médicos de otros hospitales llegaban para examinar los expedientes, estudiantes de medicina pedían explicaciones que nadie podía dar, y periodistas buscaban una historia que desafiaba toda lógica científica. Sin embargo, para la familia Mendoza no había misterio alguno. Dios había respondido a sus oraciones de manera tangible y poderosa. El doctor Ramírez, director médico del hospital y ateo declarado durante más de 20 años, se vio obligado a confrontar una realidad que desafiaba toda su cosmovisión materialista. En 40 años de medicina, nunca había visto algo así, admitió frente al personal médico reunido. No tengo explicación científica para lo que hemos presenciado. 5 cirugías mayores realizadas por un solo cirujano, con resultados que desafían toda estadística médica conocida. Miguel, quien había permanecido en un segundo plano durante toda la controversia mediática, finalmente aceptó dar su testimonio. «Yo no fui el verdadero cirujano esa noche», declaró con humildad absoluta. «Mis manos fueron simplemente instrumentos en las manos del gran médico. Cada incisión, cada sutura, cada decisión médica fue guiada por una sabiduría que no era mía. Gloria a Dios por usar a alguien tan imperfecto como yo para mostrar su poder». La familia Mendoza permaneció hospitalizada solo 5 días, cuando normalmente habrían necesitado semanas o meses de recuperación. Durante ese tiempo, su habitación se convirtió en un centro de adoración espontánea donde médicos, enfermeras,
Pacientes y visitantes llegaban para orar y dar testimonio de cómo habían presenciado el poder de Dios manifestándose en tiempos contemporáneos. El día del alta médica, Roberto se dirigió a Miguel con palabras que el cirujano atesoraría por el resto de su vida. «Doctor, usted nos devolvió la vida, pero nosotros le devolvemos algo más valioso. La certeza absoluta de que Dios sigue obrando milagros a través de quienes se disponen a ser sus instrumentos». Era el cierre perfecto de una historia que cambiaría para siempre la perspectiva de todos los involucrados sobre el poder ilimitado de nuestro Dios. Hermanos en la fe, la historia de la familia Mendoza y del Dr. Miguel Herrera no es solo un testimonio del pasado, sino una declaración profética para nuestro presente. En Isaías 55, 11 leemos: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe». Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre, y su poder para obrar milagros no ha disminuido ni un ápice en nuestros tiempos modernos. Quizás en este momento te encuentras en tu propia sala de cirugía emocional, espiritual o física, donde todo parece imposible y las fuerzas humanas no son suficientes. Recuerda que el mismo Dios que guió las manos de Miguel esa madrugada es quien puede tomar tus circunstancias imposibles y transformarlas en testimonios de su gloria. No importa cuán grande sea tu gigante, cuán profunda sea tu herida o cuán desesperante sea tu situación. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No olvides suscribirte, darle like si esta historia fortaleció tu fe, y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos descubriendo cómo Dios habla en nuestros días. Que Dios los bendiga grandemente.